¿Listo? Vamos a seguir entonces con el tema de buenas prácticas de manufactura, basados en la resolución 2674 de 2013, que ustedes ya conocen, que es la resolución que rige a los manipuladores de alimentos dentro del país. ¿Listo? Vamos a hablar entonces ahora de la vigilancia y el control. Tenemos que tener en cuenta para empezar que el INVIMA, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, es la máxima autoridad sanitaria del país. ¿Listo? Entonces, INVIMA es quien vigila y controla que todos los manipuladores de alimentos, los que venden, fabrican, envasan, almacenan, transportan, etcétera, cumplan con las normas establecidas. ¿Listo? Entonces empecemos. Todo alimento que se expenda directamente a manos del consumidor debe obtener o un registro sanitario o un permiso sanitario o una notificación sanitaria, que será expedido nuevamente por la máxima autoridad, que es INVIMA. Se exceptúan de obtener estos permisos tres tipos de alimentos. El primero son los alimentos naturales que no hayan sido sometidos a ningún procedimiento de transformación, como los granos, las frutas y las hortalizas frescas, la miel de abejas que es totalmente virgen, los productos apícolas, etc. Cualquier producto natural, agrícola, que no tenga ningún tipo de transformación. Los segundos que se exceptúan de solicitar estos permisos a INVIMA para poder vender son los alimentos de origen animal crudos, refrigerados o congelados que no hayan sido sometidos a ningún tipo de transformación. ¿Listo? Y los terceros son los alimentos producidos o importados al Puerto Libre de San Andrés y Providencia. Esto porque San Andrés y Providencia tienen su propia reglamentación. Ellos no son cobijados con esta resolución 2674, ya que la mayoría de los productos que están allí son productos importados. Entonces ellos manejan sus propias reglamentaciones en el caso de alimentos. Ahora bien, hablemos de registro sanitario, permiso sanitario y notificación sanitaria. Son tres totalmente diferentes. Empecemos por el registro sanitario. El registro sanitario, entonces, se expide para alimentos que son de mayor riesgo en la salud pública. Es decir, alimentos que pueden contener microorganismos patógenos o toxinas y que por sus características favorecen a la proliferación y multiplicación de estos patógenos. ¿Listo? Los alimentos de alto riesgo son, por ejemplo, los lácteos y todos los derivados de los lácteos, las carnes, todos los derivados de las carnes, el huevo es un alimento de alto riesgo en la salud pública y todos los productos que son preparados a base de huevo, los productos de la pesca, productos que tengan mucha agua, los productos que son a base de agua, como los helados, por ejemplo, son alimentos de alto riesgo para la salud pública porque, como ya lo hemos hablado, el agua ayuda a la proliferación de microorganismos. Entonces, entre más agua tenga un alimento, pues facilita mucho más a que sea perecedero, a que perezca y a que tenga microorganismos dañinos para la salud. ¿Listo? Y todos los medicamentos, por supuesto. También hablamos de las grasas, pero de origen animal. Las grasas de origen animal son de alto riesgo para la salud pública. El registro sanitario tiene una vigencia de 5 años y para renovarlo yo debo solicitar 3 meses antes de que se me venzan los 5 años la renovación al INVIMA. Tiene que ser 3 meses antes porque este es el tiempo estimado por INVIMA para poder emitir algún juicio o para aprobar o para desaprobar su registro para poder vender. Entonces, si usted espera que se le cumplan los 5 años, pues tendrá 3 meses de no actividad porque no podrá vender sin este permiso de INVIMA. ¿Listo? Seguimos entonces con el permiso sanitario. El permiso sanitario se da a alimentos de riesgo medio en la salud pública, es decir, alimentos que pueden contener microorganismos patógenos y toxinas, pero por sus características no se favorece mucho la proliferación. ¿Listo? Hay químicos, pero no pueden
proliferar, hay microorganismos, pero no se multiplican en grandes cantidades como en los alimentos de alto riesgo. Dentro de estos alimentos de riesgo medio podemos encontrar las pulpas de fruta, los néctares, los refrescos de fruta, frutas en almíbar, frutas fermentadas, las frutas que vienen enlatadas, las hortalizas también que vienen enlatadas en salmuera, los alimentos que sean a base de soya, los frutos secos, como las nueces, los manís, las almendras, etcétera, también son de riesgo medio porque no contienen mucha agua. Todas las pastas, todos los fideos, todas las harinas, las arepas, las empanadas, todos estos son de riesgo medio y las grasas de origen vegetal. Ahora bien, el permiso sanitario tiene una duración de 7 años y, al igual que con el registro sanitario, debo solicitar la renovación 3 meses antes de que se venza el plazo. Pasemos entonces ahora a la notificación sanitaria. La notificación sanitaria entonces es para alimentos de menor riesgo en la salud pública, es decir, alimentos que tienen poca probabilidad de contener algún microorganismo patógeno o alguna toxina y que si llegara a tenerla es muy poco probable que ésta se multiplique o prolifere, debido pues, a las características de los productos. Dentro de estos alimentos de menor riesgo a la salud pública encontramos todos los alimentos a base de cacao, todos los alimentos a base de café, y el café por supuesto, el té, las frutas y las hortalizas deshidratadas. La deshidratación sabemos que es el proceso por el cual yo le saco el agua a un alimento. Entonces, al sacar el agua del alimento, pues yo lo que hago es disminuir la probabilidad de que proliferen los microorganismos. Entonces, también frutas y hortalizas deshidratadas y frutos secos también son de bajo riesgo en la salud pública. Aquí encontramos también los granos, los cereales, los productos de panadería, el azúcar, todos los productos de confitería, las gomitas, los chicles, etcétera, los que tienen mucho azúcar son de bajo riesgo para la salud pública, y las mermeladas, las confituras de frutas, etcétera. ¿Listo? Todos estos son de bajo riesgo. Aunque no son muy peligrosos, igual deben solicitar una notificación sanitaria, un permiso al INVIMA para que los deje vender. Ahora bien, hay 5 modalidades para que el INVIMA te pueda dar a ti un registro, un permiso o una notificación. La primera modalidad entonces es para fabricar y vender. ¿Listo? Tú fabricas tu propio producto y tú lo vendes. Para eso se te concede. La segunda modalidad, para fabricar, envasar y vender. Además de que tú fabricas el producto, también lo envasas, te encargas de que el envase sea totalmente inocuo. Cuando hablamos de inocuidad, es que un producto no va a causar daño a la salud pública. Y además de entonces fabricar, de envasar, pues también vas a vender. La tercera modalidad entonces es envasar y vender. Tú no fabricas, tú le compras a otra empresa o a otra persona natural o jurídica el producto ya hecho. Es decir, que esa persona natural o jurídica para fabricar ya tiene que tener o su registro o su permiso o su notificación sanitaria. Tú entonces lo vas a solicitar solamente para envasar y para vender, no fabricar. En la cuarta modalidad entonces encontramos importar y vender, un permiso para que tú traigas el producto ya hecho y ya envasado de otro país y lo vendas. Y la quinta modalidad es para importar, envasar y vender. Lo mismo, tú traes de otro país el producto ya hecho, pero tú lo vas a envasar, vas a cambiar la presentación con la que venía y finalmente lo vas a vender. ¿Listo? Recordemos estas 5 modalidades. 1, para fabricar y vender. 2, para fabricar, envasar y vender. 3, para envasar y vender. 4, para importar y vender. Y 5, para importar, envasar y vender. Listo, ahora vamos a hablar de los requisitos para poder pedir un permiso, un registro o una notificación sanitaria de INVIMA. Son 2 sencillos pasos. El primero es
diligenciar el formato de solicitud que establece el INVIMA, que se lo pueden encontrar en la página del INVIMA, con todos los datos principalmente del representante legal, es decir, quien representa a la empresa o al producto que está emitiendo o que está pidiendo el registro, permiso o notificación sanitaria. Y el segundo paso es diligenciar la ficha técnica del producto, también según el formato que establece el INVIMA, teniendo en cuenta que la composición del producto debe especificar las concentraciones de los aditivos exactos. Debe especificar absolutamente todo lo que tiene el producto, sus presentaciones, sus pesos, sus dimensiones, etc. ¿Listo? Ahora bien, si tu producto es importado, requerirás de dos pasos adicionales. El primero es presentar el certificado de venta libre, que ese lo expide la máxima autoridad sanitaria del país del que viene el producto. ¿Listo? Podríamos decir del INVIMA de los otros países, que en los otros países recibe otro nombre. ¿Listo? Entonces INVIMA dice, por ejemplo, le doy un certificado de venta libre a este producto colombiano para que se pueda vender en Chile. Y el cuarto paso es la autorización del fabricante del producto para el importador. Yo, Pepito Pérez, estoy en Perú, le doy esta autorización a Tania Burgos para que venda en Colombia. ¿Listo? Entonces, para importados, adicional del formato de solicitud y de la ficha técnica, debo presentar certificado de venta libre y la autorización del fabricante. Ahora bien, es sumamente importante saber que así yo ya tenga mi registro sanitario por 5 años, mi permiso sanitario por 7 años o mi notificación sanitaria por 10 años, si yo voy a hacer algún cambio importante en el producto, un cambio de presentación, un cambio en sus principales componentes, debo informarlo INVIMA. Porque, pues, por obvias razones, INVIMA debe aprobar o desaprobar sus cambios. INVIMA, como máxima autoridad, puede solicitarle a cualquier vendedor o expendedor de alimentos o medicinas, puede solicitar en cualquier momento algunas de estas tres: registro, permiso o notificación. Y adicionalmente, para los establecimientos como lo son los restaurantes, que requieren un permiso también para vender, INVIMA puede hacer visitas para certificar que son, que venden alimentos inocuos, es decir, que no causan daño, o que están teniendo las condiciones de higiene necesarias. Esto es todo, chicos. Si tienen alguna duda o pregunta, no duden en hacérmela vía correo, con gusto se las voy a contestar. Les dejo aquí entonces una tabla de resumen en donde se hablan de estos 3 actos administrativos que expliqué el día de hoy, para que por favor la tengan ahí muy en cuenta, la tomen dentro de sus apuntes y listo. Dios los bendiga, por favor quédense en sus casas, cuídense mucho. Cualquier cosa, nuevamente, no duden en comunicar.